Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del pecado. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. ¿Qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. San Agustín. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. ¿Hay diversidad de pecados? La diversidad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. ¿Cuándo se comete pecado mortal? Se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia y grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria, mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. ¿Cuándo se comete un pecado venial? El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve, o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el espíritu y en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y merece penas temporales de purificación. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado? El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro y su repetición genera el vicio. ¿Qué son vicios? Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los 7 pecados llamados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? Tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan. ¿Qué son las estructuras del pecado? Las estructuras del pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor,
y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.